Libro 3 de Conversaciones con Dios. Capítulo 17. Eso es lo que deseaba oír. Eso es lo que vine a experimentar aquí. Inspiración, no degradación. Nunca están degradados, a no ser que piensen que lo están. Dios nunca los juzgará ni les hará mal. Muchas personas no conciben la idea de un Dios quien dice no existe el bien y el mal y quien proclama que nunca seremos juzgados. Decídete. Primero dices que los estoy juzgando, y luego, te enfadas porque no los juzgo. Lo sé. Todo es muy confuso. Todos somos muy complejos. No deseamos tus juicios. Sin embargo, los deseamos. No deseamos tus castigos. No obstante, nos sentimos perdidos sin ellos. Cuando dices, como lo dijiste en los otros 2 libros, nunca los castigaré, no podemos creerlo y algunos de nosotros casi enloquecemos por eso. Porque, si no vas a juzgarnos ni castigarnos, ¿qué nos hará seguir por el camino recto? Si no hay justicia, ¿quién anulará toda la injusticia en la tierra? Porque cuentan con el cielo para corregir lo que llaman injusticia. ¿Acaso la lluvia no cae del cielo? Sí. Te diré esto. La lluvia cae de igual manera sobre los justos y los injustos. ¿Qué hay acerca de la venganza es mía? Dice el Señor. Yo nunca dije eso. Uno de ustedes lo inventó y el resto lo creyó. La justicia no es algo que experimenten después de actuar de cierta manera, sino porque actuaron de cierta forma. La justicia es un acto, no un castigo por un acto. Comprendo que el problema con nuestra sociedad es que buscamos la justicia después de que ocurrió una injusticia, en lugar de hacer justicia desde el principio. Justamente. Diste en el clavo. La justicia es una acción, no una reacción. Por lo tanto, no esperen que arreglo todo al final, imponiendo alguna forma de justicia celestial en la otra vida. Les diré esto. No hay otra vida, solo hay vida. La muerte no existe. La forma como ustedes experimentan y crean su vida, como individuos y como sociedad, es su demostración de lo que piensan que es justo. En relación con esto, ¿no consideras muy evolucionada a la raza humana? ¿No es así? Quiero decir, si toda la evolución se colocara en un campo de fútbol, ¿dónde estaríamos? En la yarda 12. Estás bromeando. No. Estamos en la yarda 12 respecto a la evolución. Solo en el último siglo se movieron de la yarda 6 a la 12. ¿Tenemos alguna oportunidad de llegar a anotar un touchdown? Por supuesto, si no pierden de nuevo la pelota. ¿De nuevo? Como dije, no es la primera vez que su civilización se ha encontrado en este punto. Deseo repetir esto, porque es vital que lo escuchen. Alguna vez en su planeta, la tecnología que desarrollaron fue mucho mayor que su habilidad para utilizarla responsablemente. Se están acercando al mismo punto en la historia humana. Es vitalmente importante que comprendan esto. Su tecnología actual amenaza con superar su habilidad para emplearla sabiamente. Su sociedad está a punto de convertirse en un producto de su tecnología, en lugar de que su tecnología sea un producto de su sociedad. Cuando una sociedad se convierte en un producto de su propia tecnología, se autodestruye. ¿Por qué sucede eso? ¿Puedes explicarlo? Sí. El punto crucial es el equilibrio entre la tecnología y la cosmología de toda la vida. ¿Qué quieres decir con la cosmología de toda la vida? Expresado con claridad, es la forma en que funcionan las cosas. El sistema, el proceso. Hay un método para mi furia, lo sabes. Esperaba que lo hubiera. La ironía es que una vez que conocen ese método, una vez que empiezan a comprender cada vez más cómo funciona el universo, corren el riesgo de ocasionar una falla. De esta manera, la ignorancia puede ser dicha. El universo es en sí una tecnología. Es la mayor tecnología. Funciona a la perfección, por cuenta propia. Sin embargo, una vez que ustedes intervienen y empiezan a meterse con los principios y las leyes universales, se arriesgan a descomponer esas leyes. Y ese es un castigo de 40 yardas. Un retroceso importante para el equipo de casa. Sí. Entonces, estamos fuera de nuestra liga aquí. Se están acercando. Solo ustedes pueden determinar si están fuera de su liga. Ustedes lo determinarán con sus acciones. Por ejemplo, saben bastante acerca de la energía atómica para aniquilarse a sí mismos.
Sí, pero no vamos a hacer eso. Somos muy inteligentes para hacerlo. Nos detendremos. En realidad, si continúan proliferando sus armas de destrucción masiva, de la misma manera que lo han estado haciendo, muy pronto estarán en manos de alguien que tenga al mundo como rehén, o que lo destruya, tratando de hacerlo. Dan cerillos a los niños, y esperan que no quemen la casa, y todavía tienen que aprender a usar ustedes los cerillos. La solución a todo es obvia. Quiten los cerillos a los niños. Luego, tiren también sus propios cerillos. Es demasiado esperar que una sociedad primitiva se desarme a sí misma. Por lo tanto, el desarme nuclear, nuestra única solución duradera, parece fuera de cuestión. Ni siquiera podemos estar de acuerdo en que cesen las pruebas nucleares. Somos una raza de seres singularmente incapaces de controlarnos. Si no se matan a sí mismos con su locura nuclear, destruirán su mundo con su suicidio ambiental. Están desmantelando el ecosistema de su planeta y continúan diciendo que no lo están haciendo. Como si eso no fuera suficiente, están ocupándose ineficientemente de la bioquímica. Están clonando y diseñando genéticamente y no lo hacen con el suficiente cuidado para que esto sea un beneficio para su especie, sino que amenazan con convertirlo en el mayor desastre de todas las épocas. Si no tienen cuidado, harán que las amenazas nucleares y ambientales parezcan un juego de niños. Al desarrollar medicinas para que hagan el trabajo que deberían hacer sus cuerpos, han creado virus tan resistentes al ataque, que pueden terminar con toda su especie. Me asustas un poco con esto. Entonces, ¿todo está perdido? ¿Ya terminó el juego? No, pero es 4:10. Es hora de lanzar una buena bola, y el jugador de defensa está buscando receptores libres. ¿Estás libre? ¿Puedes recibir esto? Soy el jugador de defensa y la última vez que miré, ustedes y yo vestíamos la misma camiseta. ¿Todavía estamos en el mismo equipo? Pensé que solo había un equipo. ¿Quién es el otro equipo? Cada pensamiento que ignora nuestra unidad, cada idea que nos separa, cada acción que anuncia que no estamos unidos. El otro equipo no es real. Sin embargo, es una parte de su realidad, porque ustedes así lo hicieron. Si no tienen cuidado, su propia tecnología, esa que fue creada para servirlos, los matará. En este momento puedo escuchar que algunas personas dicen, ¿qué puede hacer una persona? Puede empezar dejando de preguntarse qué puede hacer una persona. Ya te lo dije, hay cientos de libros sobre este tema. Dejen de ignorarlos. Léanlos. Actúen de acuerdo con ellos. Hagan que los demás los conozcan. Inicien una revolución. Hagan que sea una revolución de evolución. ¿No es eso lo que ha estado sucediendo durante mucho tiempo? Sí, y no. El proceso de evolución ha estado sucediendo siempre, por supuesto. No obstante, ahora ese proceso da un nuevo giro. Aquí hay un nuevo cambio. Ahora están conscientes de que están evolucionando. No solo de que están evolucionando, sino cómo. Ahora conocen el proceso mediante el cual ocurre la evolución y a través del cual se crea su realidad. Anteriormente, eran simplemente observadores de cómo evolucionaba su especie. En la actualidad, son participantes conscientes. Más gente que antes está consciente del poder de la mente, de que está interconectada con todas las cosas y de su identidad real como seres espirituales. Más gente que nunca antes está viviendo de ese espacio, practicando principios que invocan y producen resultados específicos, resultados deseados y experiencias intencionadas. Esto es en verdad una revolución de evolución. Porque ahora cada vez un número mayor de ustedes está creando conscientemente la calidad de su experiencia, la expresión directa de quienes son realmente y la manifestación rápida de quienes eligen ser. Esto es lo que hace que este sea un periodo tan crítico. Por eso, este es el momento crucial. Por primera vez en su historia registrada actual, aunque no por primera vez en la experiencia humana, tienen la tecnología y la comprensión de cómo utilizarla para destruir a todo su mundo. En realidad, pueden autoaniquilarse. Esos son los puntos exactos que trató Barbara Marx Hubbard en su libro llamado Conscious Evolution, Evolución Consciente. Sí, así es. Es un documento con un alcance sorprendente, con visiones maravillosas sobre cómo podemos evitar los resultados fatales de las civilizaciones previas y producir verdaderamente el cielo en la tierra. Es probable que tú lo hayas inspirado.
Creo que Bárbara podría decir que yo intervine un poco en eso. Antes dijiste que has inspirado a cientos de escritores, a muchos mensajeros. ¿Hay otros libros que deberíamos conocer? Hay demasiados para mencionarlos aquí. ¿Por qué no haces tu propia investigación? Luego, haz una lista de los libros que te hayan agradado particularmente y compártela con los demás. He hablado a través de autores, poetas y dramaturgos, desde el principio del tiempo. He colocado mi verdad en la letra de las canciones, en los rostros de las pinturas, en las formas de las esculturas y en cada latido del corazón humano. Desde hace mucho tiempo y lo seguiré haciendo siempre. Cada persona llega a la sabiduría de una manera muy comprensible, a lo largo de un camino que es muy familiar. Cada mensajero de Dios deriva la verdad de los momentos más simples y la comparte con igual simplicidad. Tú eres uno de esos mensajeros. Ve ahora a decirle a tu gente que viva junta en su verdad suprema. Compartan juntos su sabiduría. Experimenten juntos su amor, porque pueden existir en paz y en armonía. Entonces, también la suya será una sociedad elevada, como aquellas que hemos discutido. Entonces, la diferencia principal entre nuestra sociedad y las civilizaciones más elevadas en todo el universo es esta idea de separación que tenemos nosotros. Sí. El primer principio guía de las civilizaciones avanzadas es la unidad. El reconocimiento de la unidad y de lo sagrada que es toda la vida. Lo que encontramos en todas las sociedades elevadas es que bajo ninguna circunstancia, un ser quitará voluntariamente la vida a otro ser, de su propia especie contra su voluntad. ¿Bajo ninguna circunstancia? Ninguna. ¿Incluso si lo atacaran? Esa circunstancia no ocurriría dentro de esa sociedad o especie. Tal vez no dentro de la especie, pero, ¿qué hay en el exterior? Si una especie muy evolucionada fuera atacada por otra, es una garantía que el atacante sería el menos evolucionado. En realidad, el atacante sería esencialmente un ser primitivo, porque ningún ser evolucionado atacaría a nadie. Comprendo. El único motivo por el que una especie atacada mataría a otra sería porque el ser atacado olvidó quién es realmente. Si el primer ser pensó que era su cuerpo corporal, su forma física, entonces, podría matar a su atacante, porque tendría el fin de su propia vida. Si, por otra parte, el primer ser comprendiera plenamente que no era su cuerpo, nunca terminaría la existencia corporal de otro, porque nunca tendría motivo para hacerlo. Simplemente, dejaría su propio cuerpo corporal y se movería hacia la experiencia de su ser no corporal. Como Obi-Wan Kenobi. Exactamente. Los escritores de lo que ustedes llaman su ciencia ficción, a menudo los conducen hacia una mayor verdad. Tengo que detenerme aquí. Esto parece diferir directamente con lo que se dijo en el libro 1. ¿Qué fue eso? En el libro 1 se dijo que cuando alguien abusa de uno, no es bueno permitir que dicho abuso continúe. El libro 1 dijo que, cuando se actúa con amor, debemos incluirnos nosotros mismos entre aquellos a los que amamos. El libro parecía decir que hiciéramos cualquier cosa para evitar que nos atacaran. Incluso dijo que la guerra estaba bien como una respuesta al ataque. Esto es una cita directa. No debe permitirse que florezcan los tiranos, sino que su tiranía debe ser detenida. También dice que elegir ser como Dios no significa elegir ser un mártir. Y por supuesto, no significa elegir ser una víctima. Ahora dices que los seres muy evolucionados nunca terminarían con la vida corporal de otro ser. ¿Cómo pueden estar estas afirmaciones una al lado de la otra? Lee de nuevo el material del libro 1, detenidamente. Di todas mis respuestas y todas deben considerarse, dentro del contexto que creaste. El contexto de tu pregunta. Lee tu afirmación al principio de la página 127 del libro 1. En esa afirmación aceptas que ahora no estás operando en un nivel de maestría. Dices que las palabras de otras personas y sus acciones en ocasiones te hieren. Debido a esto, preguntaste cómo podrías responder mejor a estas experiencias de daño. Todas mis respuestas deben entenderse dentro de ese contexto. Lo primero que dije fue que llegará el día cuando las palabras y las acciones de los demás no te dañarán. Al igual que Obi-Wan Kenobi, no experimentarás daño, incluso cuando alguien te esté matando. Este es el nivel de maestría que han alcanzado los miembros de las sociedades que ahora describo. Los seres de estas sociedades saben muy bien quiénes son y quiénes no son.
es muy difícil hacer que uno de ellos experimente ser dañado o lastimado, mucho menos, que ponga su cuerpo corporal en peligro. Simplemente, saldrían de su cuerpo y te lo dejarían, si sintieras la necesidad de lastimarlo demasiado. El segundo punto que aclaré en mi respuesta, que te di en el libro 1 es que reaccionas de esa manera ante las palabras y las acciones de otros, porque has olvidado quién eres. Sin embargo, allí digo que está bien, que es parte del proceso de desarrollo, que es parte de la evolución. Luego hago una afirmación muy importante. Durante todo el proceso de tu desarrollo, debes trabajar al nivel en el que estás. El nivel de comprensión, el nivel de voluntad, el nivel de memoria. Todo lo demás que dije allí es para que se tome dentro de ese contexto. En la página 129, incluso dije, supondré, a efectos de nuestro análisis, que de momento estás en la obra del alma. Estás todavía tratando de realizar, de hacer real, quien realmente eres. Dentro del contexto de una sociedad de seres que no recuerdan quiénes son realmente, las respuestas que di en el libro 1 permanecen como las di. Sin embargo, no me hiciste esas preguntas aquí. Aquí me pediste que describiera a las sociedades muy evolucionadas del universo. No solo respecto al tema que tratamos ahora, sino respecto a todos los otros temas que cubriremos aquí. Será benéfico si no consideras estas descripciones de otras culturas como críticas a la tuya. Aquí no hay juicio. No habrá ninguna condenación, si hacen las cosas en forma diferente, si reaccionan de manera diferente, que los seres que están más evolucionados. Lo que dije aquí es que los seres muy evolucionados del universo nunca matarían a otro ser sensible por ira. En primer lugar, no experimentarían ira. En segundo lugar, no terminarían con la experiencia corporal de ningún otro ser, sin el permiso de ese ser. En tercer lugar, para responder específicamente a tu pregunta específica, nunca se sentirían atacados, incluso ni siquiera desde el exterior de su propia sociedad o especie, porque para sentirte atacado, tienes que sentir que alguien te está quitando algo, tu vida, tus seres amados, tu libertad, tu propiedad o tus posesiones, algo. Un ser muy evolucionado nunca experimentaría eso, porque dicho ser te daría simplemente lo que tú pensabas que necesitabas tanto, que estabas dispuesto a tomarlo a la fuerza, incluso si eso costara la vida corporal del ser evolucionado, porque el ser evolucionado sabe que puede recrear todo de nuevo. Con naturalidad daría todo a un ser inferior que no supiera esto. Los seres muy evolucionados no son mártires ni son víctimas de la tiranía de nadie. Esto va más allá. El ser evolucionado no solo sabe con claridad que puede crear todo de nuevo, sino que también sabe que no tiene que hacerlo. Sabe con claridad que no necesita nada de eso para ser feliz o para sobrevivir. Comprende que no requiere de nada exterior a él, y que el que ahora es no tiene nada que ver con lo físico. Las razas y los seres menos evolucionados no siempre saben con claridad esto. Por último, el ser muy evolucionado comprende que él y sus atacantes son uno. Ve a los atacantes como a una parte herida de su yo. Su función en esa circunstancia es sanar todas las heridas, para que el todo en uno pueda de nuevo conocerse como realmente es. Dar todo lo que tiene sería como si tú te dieras una aspirina. ¡Qué concepto! ¡Qué comprensión! Sin embargo, necesito hablar de nuevo sobre algo que dijiste antes. ¿Dijiste que los seres muy evolucionados? Vamos a abreviar los SME. De aquí en adelante. Es un nombre muy largo para utilizarlo una y otra vez. Bien. Dijiste que los SME nunca terminarían con la existencia corporal de otro ser, sin el permiso de ese ser. Así es. ¿Por qué un ser daría permiso a otro ser para que terminara con su vida física? Podría haber varios motivos. Podría ofrecerse a sí mismo como alimento, por ejemplo. O satisfacer la necesidad de otro ser, como poner fin a una guerra. Debe ser por ese motivo por lo que incluso en nuestras propias culturas hay personas que no matarían a ningún animal para alimentarse o por su piel, sin pedirle permiso al espíritu de ese ser. Sí. Esa es la forma de actuar de sus indígenas norteamericanos, que no cortaban ni siquiera una flor, una hierba o una planta, sin haber tenido esa comunicación. Todas sus culturas indígenas hacen lo mismo. Es interesante, pues todas ellas son tribus y culturas que ustedes llaman primitivas. ¿Me estás diciendo que ni siquiera puedo cortar un rábano, sin preguntarle si está de acuerdo? Puedes hacer cualquier cosa que elijas hacer.
Tú me preguntaste lo que haría un SME. Entonces, ¿los nativos norteamericanos son seres muy evolucionados? Al igual que en todas las razas y las especies, algunos lo son y algunos no lo son. Es algo individual. Como cultura, han alcanzado un nivel muy alto. Los mitos culturales que informan bastante sobre su experiencia son muy elevados. Sin embargo, los obligaron a mezclar sus mitos culturales con los de ustedes. Espera un minuto. ¿Qué estás diciendo? Los pieles rojas eran salvajes. Por ese motivo tuvimos que matarlos por miles y meter al resto en prisiones que llamamos reservaciones. Incluso en la actualidad, nos apoderamos de sus sitios sagrados y hacemos allí campos de golf. Tenemos que hacerlo, pues de lo contrario, honrarían sus sitios sagrados, recordarían sus historias culturales y llevarían a cabo sus rituales sagrados y no podemos permitirlo. Comprendo. En realidad, no. Si no nos hubiéramos hecho cargo y tratado de erradicar su cultura, ellos podrían haber impactado la nuestra. ¿Cómo habríamos terminado? Respetaríamos la tierra y el aire, nos negaríamos a envenenar nuestros ríos y, ¿en dónde estaría nuestra industria? Es probable que toda la población caminara desnuda, sin avergonzarse, se bañara en el río, viviera en la tierra, en lugar de altos edificios, en condominios y en casas e ir a trabajar en la jungla de asfalto. Es probable que todavía estuviéramos escuchando las antiguas enseñanzas de sabiduría, alrededor de una fogata, en lugar de mirar la televisión. No habríamos logrado ningún progreso.